DaVinci Resolve es un software de edición de video no lineal desarrollado por la marca Blackmagic. Su versión más reciente es DaVinci Resolve 16, la cual funciona con sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Este software te permite transferir, registrar video, pasarlos a un disco duro, editar, procesar. Posteriormente, bueno, lo puedes mandar a diferentes formatos. El software fue lanzado en el año 2004 como un software de talonaje digital. Entonces, desde ese momento se convirtió en el top en toda la parte de corrección de color, de talonaje, y DaVinci ha evolucionado hasta convertirse en un editor de video completo, ¿no? Con multitud de herramientas y que puede ser utilizado a nivel profesional. En realidad ya es un software que se está manejando mucho en el medio profesional. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo hacer un proyecto, más o menos cómo están las herramientas. Si ven, es muy similar a todos los que hemos trabajado. En este caso estoy trabajando con DaVinci 15, pero el 16 no tiene muchas variaciones. Ventajas, bueno, pues entre las ventajas, como ya lo he dicho, es un software que es gratuito. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar aquí, como siempre, es el canvas. Y lo que tiene este software es que estas pestañas me van a ir cambiando diferentes ventanas, diferentes modos que se vuelven inteligentes, por ejemplo para edición, para color, incluso para audio. Entonces este software es como si fuera una mezcla entre Final, Premiere, After, Audition y también software de talonaje. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, si yo tengo alguna memoria o algo así, un disco duro, lo tengo que conectar y tengo que agregarlo. Ojo, acuérdense que si por ejemplo lo jalan directamente de una memoria y de pronto retiran la memoria, pues DaVinci va a decir no está, ¿no? Entonces vamos a agregar una nueva ubicación. Yo voy a agregar en este caso todo un disco duro, le voy a decir que lo arrastre. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí alguna carpeta, ¿no? Vamos a decir que selecciono ese video y yo puedo seleccionar ahí de entre diferentes imágenes lo que se me ocurra, lo que yo crea que puedo trabajar, y pues lo puedes arrastrar. En este caso tiene que ver con el proyecto. Los fotogramas, aquí te va a dar la información. Los fotogramas que está trabajando son distintos a los que tiene el proyecto. Bueno, por acá le voy a decir que acepte, y por ejemplo voy a buscar un par de ellos. Lo puedes igual ir viendo, por ejemplo desde aquí. Voy a agregar este. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, es que hay bastante material aquí. No sé qué más podría agregar. A ver. Digo, la ventaja de esto es que, por ejemplo, yo puedo ir moviendo mis clips y los puedo ir viendo, ¿no? Entonces eso me permite, pues, más o menos distinguir qué es lo que estoy haciendo. Entonces esta es una gran ventaja en referencia, pues, a todo lo que podemos ir trabajando. Vamos a seleccionar esos. Entonces, como veían, aquí teníamos un panel donde puedo ir arrastrando mi material. Entonces voy a cambiarme hacia edición y aquí está mi panel multimedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual tengo diferentes efectos en la biblioteca de acá. Los registros, bueno, ahorita puedo ir marcando cosas. Biblioteca de sonidos, si es que tengo algo. Pero vamos a empezar con el panel multimedia. Entonces, lo de siempre, casi que hemos trabajado, tenemos un inspector, que es como en el Final. Tenemos un mezclador,
que nos va a ir diciendo lo del sonido. Entonces vamos a arrastrar, por ejemplo, aquí hacia mi línea, y entonces ya tengo aquí el material. De acuerdo, acuérdense que esto es muy parecido con barra espaciadora, play, pausa. Entonces aquí voy a tener todas las herramientas, las famosas cuchillas, ¿no? Si se dan cuenta, algunas, por ejemplo esto de recorte, me va a seleccionar un cachito y lo puedo mover. Lo del corte de aquí pues igual me va cortando el clip. En este caso también tengo pues la famosa flechita con A. Algunos de los comandos son parecidos al Final. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir cortando, vamos a decir, voy a cortar nada más un pedacillo ahí. Ok, entonces ahí está. Puedo modificar lo que esté viendo aquí como un zoom. Igual, por ejemplo, la manera de ver mis clips, la altura del video, del audio, ¿de acuerdo? Muy similar a lo que tenemos, repito, con lo del Final. Entonces, desde acá pues ya está más o menos interesante. Entonces vamos a arrastrar otra parte. Y por ejemplo aquí no lo está uniendo automáticamente, y si ven, el audio aparece separado automáticamente del video. Eso porque no están a veces encadenados. Entonces muchas veces hay que encadenarlos, y ahora sí ya los puedo mover juntos. Si quiero moverlos por separado, le quito la cadena y ya trae ahí como ese delay. Entonces son cosas que puedes ir probando. Tú puedes ir seleccionando, por ejemplo, acá qué es lo que quieres. Vamos a decir que quiero ver cómo pasa esa persona. Igual puedes mover con las flechas del teclado hacia la izquierda, hacia la derecha, y te va a permitir hacer que ahí. Entonces la tecla B sigue siendo la cortadora, y ahí está. Entonces, si ven, esta no tiene como tan fácil esta parte de irlos uniendo, y ahí está como mi primer acercamiento. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, pues aquí tenemos este inspector que, si ven, pues es casi igualito a Final, ¿no? Lo que vimos de los keyframes, lo que puedes mover de, bueno, puedo rotarlo, puedo cambiar la posición con comando Z, bueno, con control Z, ¿no? Puedo hacer como lo del zoom, también tal cual lo que veíamos de los keyframes, las cosas que ya hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, aquí pues yo ya tengo esta primera parte, ¿no? Entonces puedes ir trabajando con eso. Si seleccionas, por ejemplo, ahí tu clip y está lo del audio, tú puedes bajarle, por ejemplo, hay unos decibeles, subirle, ¿sí? Puedes ir ecualizando un poquito, ¿no? Entonces es otra cosa interesante que te va dando el software. Ok, vamos a hacer un ejercicio que se conoce como rotoscopía. Este es muy funcional también cuando de pronto queremos separar capas, ya cuando estamos trabajando con video. En este caso estoy tomando un videoclip de Congos y un fragmento del videoclip. Lo que voy a enseñarles rápidamente, pero también que puedan trabajar, es cómo utilizar la herramienta de la brocha de rotoscopía. En este caso este pincel está aquí, y lo pueden activar con opción W. Vamos a activar el pincel, entonces nos acercamos un poco. Algo importante es de que no va a funcionar
en la capa de composición. El pincel en realidad funciona cuando trabajamos directo con la capa y se activa de este modo. Entonces yo puedo empezar a trabajar. En este caso vamos a voy a tomar esta parte de la cabeza y poco a poco voy a ir trabajando como si hiciera nada más la silueta. Voy a hacerlo rápido y nada más como en la forma de la cabeza. Ustedes pueden ir separando la rotoscopía de las capas de sus videos. Entonces esto está como bastante interesante también por eso. Una vez que hago ya la separación, por ejemplo hay zonas que van a quedar así muy extrañas, yo puedo oprimir Alt y paso por la zona que no quiero que me toque. También cuando está en verde, bueno, puedo ir seleccionando poco a poco algunos espacios que hayan quedado ahí un poco extraños. Va a ser importante también, por ejemplo, recalcar que yo puedo estar trabajando aquí, de pronto las formas no van a ser las mejores, y si aquí por ejemplo estoy a mitad voy a tener un problema, no va a ser tan buena la resolución de lo que estoy haciendo, entonces tengo que ir a completo y entonces ahora sí voy a tener como un trabajo mucho más fino. Aún así tenemos como algunas partes que realmente se pierden. Entonces aquí es donde vamos a ocupar una segunda herramienta, que es esta. Vamos a hacer con la opción W y ahí vamos a cambiar a esta herramienta que es perfeccionar el borde. Perfeccionar el borde me permite que cuando tengo por ejemplo zonas como cabello y todo pueda hacer una mejor selección. Entre las opciones que tengo con estas herramientas tengo solamente ver, por ejemplo, en canal alfa. Puedo ver también como lo estaba trabajando ahorita, como estoy haciendo la selección. Puedo verlo con un tono. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar, dependiendo la escena, o cambiarle el tono con el que quiero que vea para saber cómo estoy utilizando. Por ejemplo, aquí me permite ya ver como algunas zonas de cómo lo estoy trabajando. Voy a regresar a y voy a la herramienta de perfeccionar los bordes. En este caso voy a pasar por toda la zona que sería el borde y me va a pasar una especie como de rayos X aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me está tomando la gama y entonces ahí, por ejemplo, puedo ir haciendo ciertas zonas y me va a marcar solamente esa parte, ¿sí? Entonces esta herramienta es como bien funcional, sobre todo cuando estamos haciendo zonas que no son tan fáciles, como esto de cabellos y esas zonas. Una vez que estoy acá, algo también importante es de que tengo que ver, por ejemplo, aquí ustedes pueden trabajar con lo que son calados, contrastes, pueden ir revisando todo esto y ojo, sí depende mucho de lo que estemos haciendo, ¿no? Dependiendo la escena, ahí nosotros tendríamos que ir decidiendo, pero puedo suavizar, por ejemplo, los bordes, puedo hacer un montón de cosas. Entonces aquí ustedes empiecen a trabajar sobre esa parte y ahorita seguimos viendo cómo terminar toda esta parte de la rotoscopía. Ahorita lo que me interesa es hablarles de el etalonaje. Como hemos visto muchas veces, platicado también acerca de la corrección primaria, corrección secundaria y el etalonaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, digamos que lo que me gusta más de este software, a diferencia por ejemplo de Final o de Premiere, es esta parte de la corrección.
DaVinci empezó como un software de corrección de color. Entonces tiene como muchas más opciones en este referente. Lo primero que puedo hacer, por ejemplo, es le doy clic derecho. Puedo ver, por ejemplo, algunos slots que ya tiene como por default. Entonces yo podría irme acercando hacia algunos, por ejemplo, de Film, de Blackmagic. Vamos a ver, por ejemplo, de Blackmagic, Broadcast, de Film. Entonces, si ven, ya con nada más con agregar ese LUT, pues ya me hizo una corrección bien interesante, ¿no? O sea, ya con eso, pues tengo como bastantes cosas. Y aquí, por ejemplo, tenemos toda la parte de la gama. Como bien explicaba, por ejemplo, al principio, tenemos paletas de colores que puedo utilizar. Tengo estas gamas, tengo la parte de los mezcladores de RGB. Y entonces pues también, por ejemplo, puedo hacer algunas cuestiones de reducción de ruido y todo. Vamos a ver en este caso la parte de gama, qué cosas puedo hacer con esto y con estas especies de máscaras que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te permite este software en este caso es que crees nodos. ¿Qué son los nodos? Pues es como si hicieras capas. Entonces vamos a agregar un nodo. Vamos a agregar un nodo en serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un nodo. Este nodo tú lo puedes modificar, lo puedes cambiar, lo puedes hacer diferentes ajustes. Entonces lo puedes mover. Esto es como un diagrama, ¿no? ¿Por qué es recomendable trabajarlo así? Bueno, porque de pronto trabajar todo sobre el mismo archivo pues te puede dañar un tanto. Incluso esto que hice del LUT lo pude hacer en otro, y si de pronto ya no quiero, ya no me gustó tanto, pues lo puedo eliminar o lo puedo cambiar, y entonces digamos que es una variación menos destructiva. Pero voy entonces sobre este. Entonces, por ejemplo, voy a ver la ganancia, offset, gamma, lip. Me puedo mover acá también. Y aquí, por ejemplo, puedo modificar color, sombras, luces, medios, tintes, temperaturas. ¿De acuerdo? Puedo cambiar la saturación, por ejemplo, ahí. Puedo subirle un poquito la saturación, puedo bajarle la saturación. Y entonces, lo que yo modifique desde este punto lo estoy haciendo acá. Esta zona, digamos que este clip no está siendo dañado, todo lo estoy haciendo sobre capas. Entonces, por ejemplo, ahí le pongo un poquito de saturación, puedo ver, por ejemplo, luminancias, puedo bajarle un poco. Ahí está. Vamos, por ejemplo, tonos medios, color, sombras, luces. Acuérdense que siempre tenemos que estar revisando pues dónde están las zonas, donde realmente tengo mis tonos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir las sombras, puedo subirlas un poco. Y acuérdense que en esta zona de la parte de la representación gráfica, o sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, los vectorscopios, podemos ver el histograma, ¿no? Podemos ver pues esta gráfica. Entonces acuérdense que la parte de 100, o en este caso, bueno, 1000, ¿no? que eso es bastante, sería como la parte más luminosa, y el 0 sería la parte del negro puro y el blanco puro, ¿no? O sea, el negro puro 0, el blanco puro 1000. Entonces, por ejemplo, acá voy a moverle un poquito al color, puedo cambiar los tonos, ahí le voy a aumentar un poco al color, las luces, puedo subirle un tanto a las luces, los medios, ahí está. Lo que les decía, acá están las máscaras, pueden hacer máscaras de diferentes modos, con una pluma pueden marcarlas o todo. Voy a hacer en este caso nada más una máscara así. Entonces yo puedo mover, por ejemplo, estas zonas, puedo nada más trabajar hasta cierto punto la máscara. ¿Qué significa? Bueno, que en este caso solo esta parte pues va a tener los cambios que estoy diseñando. Si no me gusta, bueno, lo apago.
¿sí? Entonces para eso me sirve esta zona de las máscaras, ¿no? Puedo hacer diferentes cosas con esta parte. Entonces es algo interesante que me permite ir trabajando, por ejemplo, con ello. ¿Qué pasa si de pronto quiero hacer otro nodo? Entonces, por ejemplo, puedo agregar un nodo más, por ejemplo, otro nodo en serie. Me los va a poner aquí, ¿no? Entonces, ahí todo, yo puedo ir agregando toda esta parte de los nodos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que agrego un nodo acá. Aquí los puedo ir agregando círculos, ¿no? O sea, pueden ir agregando con estos, que parece como un signo de más, o pues los va seleccionando y los eliminas. Voy a seleccionar este, por ejemplo, voy a modificar. Vamos a ver más o menos así para que quede marcado, ¿no? O sea, aquí también pues, se trata de ir experimentando. Y entonces, por ejemplo, yo puedo bajarle a las sombras o puedo subirle, ¿no? Realmente pues estamos hablando de esto que son las máscaras. Si por ejemplo yo quiero bajarle las sombras, como se ve ahí, pero quiero invertirlo, pues está aquí esta parte de la máscara donde puedo cambiarlo. Y entonces lo que hice en realidad pues fue invertir lo que está alrededor. Acuérdense que al hacer eso pues lo que estoy ganando es profundidad. Entonces digo, se ve ahí muy marcado, un tanto para que lo noten, pero si ven aquí está esta zona que me permite notar qué tanto es. Siempre hay que trabajar, acuérdense, en números más o menos bajitos, o sea, apenas como unos toques que nos permitan que no se vea tan marcado. Esto sigue marcado, entonces pues por ejemplo ahí esto no es, ahí por ejemplo pues hay que moverle un poco, ¿no? Entonces para esto me sirve esta parte de color. O sea, yo ya voy a poder estar trabajando con esto y así ya tengo mi clip, ¿no? Entonces esta parte está como interesante, ¿no? Porque me permite ir jugando con eso. Ahora, si yo por ejemplo le voy dando play desde acá, ya estoy viendo la corrección que me está armando aquí. Entonces eso ya es bastante interesante lo que puedo hacer. Por ejemplo, si ustedes hacen una grabación con una paleta de colores, o sea, se hace una imagen y meten la paleta, o sea, yo podría ir trabajando con diferentes logaritmos de esto y los puedo aplicar. Entonces es algo también como interesante. Aquí podría seleccionar algunos de las paletas que ya existen. Esto lo puedes ver como barras, lo puedes ver como círculos, lo puedes ver en modo log. A mí la verdad es que me acomoda un tanto como la forma de barras. Es como más sencillo, un poquito más que los círculos, pero bueno, en realidad es un tanto lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí la corrección, ¿qué tengo en esta corrección? O sea, realmente ¿qué podría estar planteando? Pues tengo como algunas cuestiones de que había un filtro, entonces esto está un verde un tanto exótico, un tanto raro, y si lo avanzo, pues se nota también en el cielo y un poco en el tono del vestido de la chica. Entonces, igual nos vamos otra vez acá. Puedo colocar un LOD. Generalmente hay que buscar ocupar el mismo. No, eso te va a permitir que pues puedas emparejar un tanto. Entonces la vez pasada puse este. Si ven hay más brillo, el verde sigue sin gustarme tanto. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover solamente los tonos, en este caso la ganancia del verde, va a ser muy muy verde. Ya me pasé, ahí está. La gama, por ejemplo, igual puedo cambiarlo un tanto la gama, pues ahí está menos,
sintético, ¿no? Ya se ve como un poquito más natural. Puedo igual moverle un poco el azul. No, ahora acuérdense que pues me está modificando todo. Y en esta parte del leaf, o sea, pues realmente estamos hablando de la iluminación. Puedo moverle un tanto. Acuérdense que si le agrego un poquito de sombra, pues lo que hace automáticamente es darme profundidad. Entonces también pueden empezar a jugar y experimentar con cosas. No es de que a fuerzas tengan como algo específico. Por ejemplo, yo puedo meter aquí se le conoce como soft pink, ¿no? Que son tonos un poquito rositas, que vuelve como un tanto morado, un tanto vintage. Entonces, bueno, pues no me desagrada tampoco de tanto esto. Vamos a agregar un nodo. Vamos a agregar el nodo en serie. Entonces ahora vamos a trabajar solamente con el nodo. Y por ejemplo aquí, si estoy trabajando en modo vintage, pues ya puedo jugar un poco más con la temperatura. Por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, puedo darle un poquito el tinte, a ver. Puedo jugar un poco con el tinte. Pues está más vintage hacia acá. Entonces no tengan miedo de pronto de experimentar. O sea, estas cosas hay que estar jugando con ellas, hay que estar viendo qué sirve, qué no sirve, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces que no les dé miedo de pronto estar aquí experimentando. O sea, tal cual lo que estoy haciendo es experimentar. Por ejemplo, si lo quiero saturar o no, si quiero agregarle sombras, ¿no? O al contrario, quiero quitarlas, ¿no? O sea, ustedes vayan experimentando con toda esa parte. Luminosidad, por ejemplo, aquí pues quiero que sea más brillante, ¿no? Entonces ya me da como una imagen mucho más, les digo, más vintage. Me permite también como tener pues otro nivel de corrección, ¿no? O sea, está interesante también esa parte. También hay que jugar con eso. Entonces aquí también, por ejemplo, si quiero moverle el contraste, puedo bajarle el contraste. Entonces está como más deslavado. ¿Qué significa esto? Bueno, si han visto, por ejemplo, películas de Wes Anderson, también es muy válido de pronto tener estos tonos medio pastel, medio claritos. Se están ocupando mucho, por ejemplo, son filtros tipo Instagram, ¿no? Algunos estilos. Entonces pues no hay que incomodarse con ello, hay que estar buscando algunas opciones. Entonces como siempre se los he dicho, hay que estar experimentando, hay que estar picándole a los botones, hay que estar trabajando con el software. Y bueno, hasta aquí vamos a ir con esta parte del etalonaje y los invito pues a que empiecen a experimentar con su software. Vamos a continuar con la segunda parte de este rapidísimo ejercicio de cómo hacer rotoscopía, de cómo poder separar capas de nuestros clips de video, que a veces es algo bien interesante que podemos hacer con audiovisuales. Aquí ya tengo la separación que hice hace rato. Lo que tendríamos que hacer en primera instancia es tomar la capa, y lo que vamos a hacer es que la vamos a duplicar. En este caso la mandamos hasta abajo, y esta capa, aquí en los controles de efectos, voy a seleccionar la capa que está hasta el fondo y voy a eliminar el efecto, ¿sí? Una vez que ya tengo esa separación, yo puedo ver en realidad que bueno, me mantiene como la capa. Estoy seleccionando ahorita nada más una parte porque realmente sí es un proceso que ocupa demasiado para su render. Otra cosa que hice fue tomar un texto, y entonces este texto
lo que hice fue como en las sesiones anteriores, tomé un texto y simplemente le di un movimiento. Entonces con unos keyframes el texto en realidad aparece desde aquí y le doy un movimiento, ¿sí? O sea, algo que ya vimos como en las sesiones anteriores. Y lo que voy a hacer es que voy a activar en este caso la capa que hice de rotoscopía, y entonces ya estoy haciendo como la separación de las capas, pero aún así para trabajar como todavía mejor, vamos a esta zona, vamos a seleccionar por ejemplo nuestros keyframes, seleccionamos los keyframes y vamos a darle por ejemplo un efecto aceleración suave, desacelerar. Por ejemplo, desacelerar, vamos a ver cómo que se detiene, o acelerar, desacelerar. Esto también está bastante bien. Con otras funciones que hemos visto, por ejemplo, vamos a activar aquí el desenfoque de movimiento, y acuérdense que en este caso en las capas tendremos que activar este desenfoque. Entonces ahí ya le estamos dando como un movimiento. Entonces así podríamos ir haciendo con diferentes zonas. En este caso lo que estoy haciendo es muy rápido para que ustedes puedan trabajar con el ejercicio. Sí es importante, por ejemplo, aquí recordar que cuando estamos trabajando con las capas, nosotros tenemos que irnos aquí en la zona de composición a que se vea con una resolución completa, ¿sí? Esto me va a ayudar para que cuando haga toda la máscara, pues que pueda ser como mucho más efectivo. Acuérdense que todo esto que tiene que ver con la suavidad del borde, todo esto dependerá de cómo hice la posición. Esta es una forma un tanto manual. Ya una vez que tengo por ejemplo eso, puedo ver que se ve bastante interesante el proceso de estar aquí con la rotoscopía. Algo también que hay que recordar, seguramente ustedes ya lo tienen, pero desde After CC5 es que ya viene esta herramienta de rotoscopía. Antes se tenía que hacer manual, con la pluma se iban poniendo las anclas, los keyframes, y entonces tenemos que ir casi cuadro por cuadro. La ventaja que tiene esta rotoscopía pues es que te permite ya trabajar con las capas, y digamos que lo va haciendo automático. Si de pronto se va cambiando la posición, bueno, pues hay que ir ajustando un poco igual con keyframes para que puedas continuar. Entonces ahorita tomen algún clip que les guste. Yo creo que para empezar sería bueno uno que sea un tanto estático, que no cueste mucho trabajo estar haciendo la rotoscopía, que no haya tanto movimiento, ¿vale? Entonces ahorita seguimos con los proyectos de animación. Bueno, y finalmente vamos a ver algunas otras opciones rápido. Esta de Fusion, que es un poco para hacer ciertas animaciones, ciertas cosas, por ejemplo, tipo Laughter, ¿no? En otra sesión veremos un poquito de lo que podemos hacer acá. El Firelight, que es el ajuste del audio, entonces es un poco parecido al Audition. Tiene estas opciones que me permite pues ir jugando con los audios, trabajar un poco con ellos. Entonces tengo por ejemplo estas que serían como una consola, y entonces lo interesante es que puedo ir viendo aquí, ¿no? Mientras veo pasar como el clip. Pero creo que uno de los más importantes, como siempre les he dicho, hay que ver
cómo vamos a hacer nuestro proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tiene algunas opciones ya definidas. Yo, por ejemplo, podría exportar para Final Cut, podría exportar, bueno, aquí hay que poner el formato, podría sacar para Premiere, solo el audio, podría mandar para Pro Tools, ¿no? Entonces son, digamos, para software. Tengo opciones, por ejemplo, para directamente a YouTube, con diferentes resoluciones. ProRes, tengo un máster de H264 que ya tiene las opciones automáticas, ¿no? O bueno, puedo personalizarlo. Entonces, pues aquí lo primero que hay que buscar es ponerle, no me voy a ponerle, no sé, test, ¿no? Tengo que buscar donde voy a exportarlo. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a mandarlo al escritorio. Entonces le digo que aceptar. Ahí está. Puedo renderizar incluso individuales los clips. Tengo las opciones, por ejemplo, aquí audio, pues de lo que hablamos, ¿no? Las sesiones anteriores, lo de AAC, las opciones del codec, ¿no? En este caso H264, mi QuickTime. La resolución, bueno, en este sentido, pues tiene que ver a dónde lo van a mandar, qué están haciendo, en fin. Pueden personalizarlo. Yo la verdad es que muchas veces si voy a ocupar algo muy leve, pues lo mando directo con el H264. Tienes opciones avanzadas como toda esta parte de lo de si quieres un aspecto cuadrado, CinemaScope. Si le pongo CinemaScope va a salir con esta relación aspecto 2:34. Entonces hay que cuidar todo ese tipo de cosas, hay que revisarlas. Si realmente no lo vas a utilizar, pues lo puedes dejar así. Puedes mandarlo, les digo, con este H264. En realidad, pues lo que tiene es la opción constante de esto, de la C, el códec H264, pues una resolución Full HD. Decíamos, hay que ponerle el nombre, ¿no? Y ahí está. Entonces, tienes tus opciones y lo que hay que hacer es ponerle aquí agregar a la cola de procesamiento. Va a aparecer de este lado, ¿no? Esto de la cola de procesamiento. Le damos en renderizar y va a empezar a hacer pues el proceso, ¿no? Lo vamos a ir viendo ahí en pantalla. Te dice el porcentaje de lo que estás haciendo. En realidad está muy fácil exportar, pero creo que lo más complicado aquí pues es elegir para qué lo vas a mandar. En este caso me parece que eso está bien. Cinta, de pronto si estás conectado, bueno, yo no estoy conectado a nada, pero estoy conectado a un soporte como de cinta, podría mandarlo hacia una cinta magnética. En este caso hay unas cintas que se llaman Lito y estas cintas te permiten grabar tus archivos, aunque sean datos, en una cinta magnética. Entonces se ocupa mucho, por ejemplo, en las videotecas y todo, son como unos cassettes, pero de cintas magnéticas, y ahí guardas tus archivos y todo muy bien. Entonces esta es la opción para poder exportar.